Quiero que empecemos leyendo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Colosenses, capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hay una enseñanza de nuestro Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, sobre esto, sobre lo que dice la última parte del texto que acabamos de leer en Colosenses, el de ser agradecidos. 10 hombres, dice allá en Lucas 17, verso 11 en adelante, 10 hombres habían venido a Jesús, cubiertos de lepra. Y dice ahí en el verso 13, Lucas 17, 13, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le habían rogado: ten misericordia de nosotros. Y en el verso 14 el maestro les dice: id, mostraos a los sacerdotes, cumpliendo así la ley de Moisés con respecto a la lepra. Ahora, indudablemente, como dice el verso 12, eran 10 hombres. 10 hombres con lepra. Indudablemente estos 10 hombres tenían suficiente fe para obedecer las palabras de Cristo, porque dice el texto que partieron hacia el templo. Dice que mientras ellos iban, dice ahí el verso 14, aconteció que mientras ellos iban, tenían fe. Y mientras iban, dice ahí el verso 14, aconteció que fueron limpiados. Sin duda un milagro poderoso. Su carne, que momentos antes era una carne podrida. Si usted alguna vez ha visto a un leproso, claro que hoy en día esa enfermedad no es tan común, pero si algún día tiene la oportunidad de ir a San Juan de Dios, Agua de Dios, corrijo, que era antes el leprosario del país, allá las familias llegaban en sus carros con sus familiares enfermos y no entraban al pueblo, lo dejaban ahí tirado en la entrada del pueblo, porque era un leprosario. Ahora, y si usted no lo sabe, hermano, en Agua de Dios hay una iglesia de Cristo. Allá en varias ocasiones hemos ido a predicar el Evangelio. El hermano Rafael Amaya, que predica en Ibagué, es el que periódicamente está visitando y colaborando con la iglesia en Agua de Dios. Ahora, usted ya puede ir tranquilamente allá, no se va a infectar, no se va a contaminar, no va a adquirir la lepra. Su carne, la carne de estos hombres que momentos antes era una carne podrida, ahora era una carne suave, era una carne sana. Y obviamente esperaría uno que entonces, cuando se dieran cuenta de que habían sido sanados, volvieran a dar gracias por la curación. Pero la Biblia nos dice que de los 10, solo uno vino a darle gracias al Señor. Cuando el Señor lo ve a él, se sorprende y dice ahí en el verso 17: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Nosotros los seres humanos somos muy rápidos, muy prontos en olvidarnos de dar gracias. Cuando estamos en calamidades, cuando estamos en problemas, cuando estamos enfermos, cuando no tenemos como por dónde salir, que estamos en tremendo atolladero, que nos vemos desesperados, constantemente ¿a quién le estamos pidiendo? A Dios. Señor, por favor. Los hermanos que no tienen trabajo,
Ay, hermano, por favor, pídanle a Dios por un trabajito para mí. Estoy necesitado, hay que pagar facturas. Mire, estoy hasta aquí de deudas. Por favor, órenle a Dios por un trabajito para mí. Y le ora uno con los hermanos por un trabajito para el hermano, y Dios lo bendice con un trabajo. ¿Y saben qué se convierte ese trabajo para el hermano? En una maldición. Porque ya no tienen tiempo para Dios. O las cosas que nos toca hacer por el trabajo no son del agrado de Dios. Y los primeros días agradecidos con el Señor, gracias por el trabajo, por la bendición que hemos recibido. Pero nada más pasen unos cuantos días, ¿y qué ocurre? Se nos olvidó el del agradecimiento. Si hoy hubiera un terremoto aquí en Manizales, en el año 79 hubo un terremoto en Manizales, el último terremoto de Manizales. No existía el centro comercial de la 14, eran casas viejas ahí. Mi hermana mayor tenía un salón de belleza allí debajo del Hotel Fundadores. Y recién había salido yo de la casa, del salón de belleza de mi hermana, cuando el callejón que ustedes ven allí en la 14, que al lado está un edificio de oficinas, ese callejón, a mí me cogió el terremoto ahí. Como eran casas viejas y de bareque, y con balcones así de estilo colonial, aquí al lado por donde yo iba empezó a caerse las paredes de esa casa. Las muchachas salieron al balcón gritando auxilio, socorro, y yo me pasé para el otro lado porque estaban cayendo esas paredes. Cuando me pasé para el otro lado también empezaron a caerse las paredes de esa casa, y la calle era así como una culebra moviéndose. Y a uno le dijeron: húyale, quítese. Yo vi por allá, había una zona verde, y dije: no me puedo meter allá porque como está temblando, a lo mejor la tierra ¿qué? Se abre y me traga. Imagínense que me hubiera tragado a mí. Pero después de eso uno veía a la gente en la calle arrodillados, con camándulas, crucifijos, implorándole a Dios, rogándole. Muchos de ustedes, es más, esa noche mi esposa, la hermana Celina, estaba graduando de sexto bachillerato en el colegio de Los Ángeles. La tarde del terremoto. ¿Por qué será que nosotros, cuando estamos en la calamidad, en la necesidad, ahí sí, espirituales, consagrados, cumplidores de nuestro deber con el Señor, pero apenas recibimos su bendición, nos volvemos desagradecidos? Ahora, qué irónico que un no judío, de los 10 que estaban ahí, de los 10 leprosos, un no judío fue el que volvió para darle gracias por su saneamiento al rey de los judíos. Dice el verso 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Gritaba para que la gente escuchara lo agradecido que estaba con el rey de los judíos porque lo había sanado, y se postró, verso 16, en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ese día, este hombre no solamente fue sano de su lepra, sino que también fue salvo. ¿Por qué? Por su inmensa fe en el Hijo del Hombre. Que en el verso 19 el Señor le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre llegó a ser un ejemplo de la gracia que debe habitar en el corazón de los herederos del cielo. Aún hoy sigue haciéndose la pregunta del ser agradecidos. Hay una historia de que una vez un pastor que vivía en un puerto del mar, cerca del mar, después de una terrible tormenta,
clavó en la puerta del lugar de reunión donde él predicaba un cartel con los nombres de los 9 marineros. Y sobre los nombres de cada uno de esos 9 marineros escribió: perdidos en el mar. ¿Usted se ha visto Pesca Peligrosa? Discovery Channel, que salen a pescar de centollas. Allá, centollas. Es que centollas. Y uno ve cómo el mar coge esos barcos cuando el mar está agitado, cómo los bambolea para un lado y para el otro. Eso asusta. Perdidos en el mar fue lo que escribió después del nombre de cada uno de esos 9 marineros. Bueno, la noticia se regó por toda la ciudad, y uno tras otro de los 9 hombres que él había colocado ahí escritos en el papel, en la entrada del lugar donde él predicaba, y le había añadido perdido en el mar, cada uno de los 9 hombres, después de que se regó la noticia por toda la ciudad, cada uno de esos 9 hombres cuyos nombres estaban ahí, empezaron a venir y a reclamarle al predicador de por qué los había puesto ahí. Ahora, después de cada protesta, el predicador entonces, ¿qué hacía? Tachaba el nombre. En la reunión de esa noche, en su congregación, explicó lo siguiente: a mí se me pidió que orara por la seguridad de 11 personas del naufragio que hubo el viernes. Solo 2 vinieron a solicitarme que diera gracias porque habían regresado a salvo. Como nada más vinieron 2, entonces yo di por sentado que los otros 9 se habían ahogado. Ahora, ¿con qué tanta frecuencia nosotros nos asemejamos a estos 9? Diariamente el Señor nos derrama bendiciones. El hecho de que estemos aquí hoy no es porque esté muy saludable, es porque Dios le dio la bendición de amanecer vivo. Dios nos bendice con salud. Es que un enfermo no vale un centavo. Un enfermo se vuelve hasta un estorbo para los demás. Le doy gracias a mis hermanos que esta semana oraron por mi papá. Tuvo 5 días hospitalizado. Mi hermana se quedaba por las noches. Yo por la mañana iba a reemplazarla. Y eso de cambiarle los pañales, limpiarle la colita, limpiarle el popó, ponerle el patico para que orinara, darle la comida, ayudarlo a sentarse. A mí no me había tocado una cosa de esas. Pero yo veía a la gente que pasaba allá y me veían a mí un señor todo grandotote allá, mimando a un viejito de 92 años, limpiándole el popó, pasándole ahí la manito con guantecitos. Uno diría, otro día, bueno, yo, en una de esas, no. La hermana Lilia no pudo venir el domingo. Estuvo hospitalizada también el domingo, porque se fue a donar sangre. Se le vino la sangre por la nariz y nada, que se le estancaba. Mira, hermano, uno enfermo, uno no vale un centavo. Y hoy deberíamos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos bien. La bendición de la comida no la tiene todo el mundo. Hay más de uno. ¿Ustedes conocen al hombre perro? Al hombre perro. El hombre perro es ese que anda como los perros escarbando en las canecas de la basura a ver si hay comida. Ese es el hombre perro. Porque ahí nos vemos cada ratico, esos indigentes, escarbando ahí en todas esas bolsas de la basura, sacando de ahí las sobras, huesos, hasta se los ruñen, como un perro. Ese es el hombre perro. Y usted que hoy tuvo una guapanelita caliente con leche y una arepa, no había más. Usted reniega
por esa arepa de todos los días, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, hágalo del hombre perro, vayas a escarbar un hueso de pollo ahí ruñido a ver si le saca un poquito de carne. El techo llovió toda la noche. Usted le dio gracias a Dios hoy cuando se levantó y que todavía estaba lloviendo, y decirle gracias, Señor, porque hoy no me mojé, porque tuve un techo allá en el cual guarecerme del frío de anoche y del agua que cayó, y hubo más de uno, más de un colombiano, más de un prójimo en la calle durmiendo debajo de un alero, debajo de un puente en un hueco o con un plástico encima recibiendo toda el agua, y usted se queja del cuartico que tiene. Dios derrama miles de bendiciones. Nuestro trabajo, el aire que respiramos, luz para ver, el cántico de las aves por la mañana, para alegrarnos del día, y muchísimas más. Nos cuida de los peligros, peligros visibles e invisibles. Nos levanta del lecho de enfermedad, y lo mejor de todo, nos ofrece las riquezas de la salvación mediante su Hijo. Le agradecemos a Dios todas estas mercedes. ¿Le ha dado usted gracias a Dios por este día que vive hoy? Puede que sea el último. ¿Estamos entre los 9? ¿O somos como aquel samaritano que volvió, como dice ahí, lleno de agradecimiento, se postró en tierra a sus pies? Lucas 16, 17, se postró a sus pies dándole gracias. ¿Soy como ese samaritano o soy como los otros? Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses 5, en el versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. Así sean unos frijoles, no con carne ni con chicharrón, con rompe. O de pelado. Me tocó de pelado que no había para hacer un hogao en la casa. Entonces iba y cogía una cebolla larga y se la picaba y se la echaba. Y qué rico esos frijoles. Nada más con esa hojita de cebolla. Ahorita los frijoles, muchos exigen que tienen que ser caladitos. No pueden ser aguados. Dele gracias a Dios si siquiera que tienen unos frijoles que... ¿Gracias en qué? Dad gracias. Este año se acabó y se fue muy rápido. Déjenme gracias de que hemos podido llegar hasta aquí, porque no sabemos si este año lo lograremos también. ¿Soy como el samaritano o soy como los otros? Cada uno de nosotros. Dios les bendiga.